El trabajo de parto tiene unas fases que es muy importante que tú las conozcas, ya que así vamos a entender en qué proceso va la mamá y también vamos a poder saber si es necesario generar una intervención o no, y si ese embarazo va en buen camino o tal vez va un poco lento o demasiado rápido. Así que primero tenemos la fase latente y la fase activa, que aquí nosotros para diferenciarlo vamos a tener la dilatación. Y aparecen dos términos que sí o sí debes conocer, que es la dilatación y el borramiento. Cuando nos referimos a la dilatación, pues es cuando realizamos un tacto y vemos que ese cuello uterino se está abriendo. En este caso se está dilatando y es cuando nosotros podemos decir la cantidad de centímetros que está dilatado. En este caso va de 0 a 10. Y cuando nosotros sobrepasamos el número 6, pues ya pasamos de esa fase latente a esa fase activa. Sin embargo, debes tener presente que cada una de estas fases tiene su tiempo y esa es la importancia de nosotros tenerlas presentes para así lograr evaluar cuál es el proceso que tiene esa mamá, qué tan rápido, qué tan lento va. Además de ello tenemos el borramiento y es que no simplemente nos sirve que haya esa dilatación, sino que haya un acortamiento que se llama borramiento. Esto se mide en porcentajes, en donde podemos llegar hasta el 100%, bueno, en donde debemos llegar al 100% para que ocurra ese periodo de expulsión. Pero antes de pasar a esas otras fases, entonces quedémonos en la fase latente, es importante que primero y sobre todo, pues debe haber un trabajo de parto clínico. Y acá es importante diferenciar lo que son las contracciones reales de las contracciones falsas. En este caso, nosotros debemos tener unos parámetros adecuados, como la frecuencia, como el tiempo de duración y la fuerza de estas contracciones. Si esas contracciones se pasan por analgesia, pues tampoco son contracciones reales. De esta manera, en este periodo nosotros vamos a tomar signos vitales cada 30 minutos, ya que tenemos a la mamá ahí hospitalizada. Además de ello, vamos a revisar la fetocardia, los latidos cardíacos del bebé, vamos a revisar si hay movimientos fetales o si no los hay, y vamos a contabilizar cada 10 minutos la cantidad de contracciones, viendo su intensidad y viendo su duración. Y junto con todo este monitoreo vamos a hacer el partograma, que en el partograma nosotros vamos a ver primero las características de esta paciente, si es nulípara, si es multípara, ya que dependiendo de esto va a tener un tiempo más o menos prolongado, si ya rompió membranas, si no lo hizo, la posición en la que esta paciente esté, ya que de esta manera nosotros vamos a poder tener una línea de alerta en la que la mamá nunca debe sobrepasarla, y teniendo presente esto, pues sabremos que antes de la línea de alerta o teniendo como máximo ese precedente, pues vamos a pensar en la hora posible de parto. Y en caso de sobrepasar esa línea de alerta, pues nosotros nos debemos preocupar y debemos tomar medidas, ya sea el rompimiento de membranas o ya sea pensar en tener que realizar una cesárea. Nosotros, para poder llenar adecuadamente ese partograma, pues tenemos que realizar tactos vaginales. El partograma como tal solo vamos a comenzar a llenarlo en la fase activa y los tactos vamos a realizarlos en la fase latente aproximadamente 1 cada 4 horas y en la fase activa 1 cada 2 horas. Sin embargo, esto puede variar según la necesidad de si esa mamá tiene alguna patología o tiene algo que nos pueda alarmar un poco en pensar en que ese trabajo de parto puede ser mucho menos prolongado. Además, hay que tener presente que el realizar muchos tactos pues no es saludable ni para la madre ni para el feto, y también puede generarle a esta misma una incomodidad que no es algo que nosotros estemos buscando. También en ese trabajo de parto pues las contracciones son dolorosas y realmente entre más se va avanzando, en muchas ocasiones se va viendo que esas contracciones aumentan de intensidad, porque esas contracciones lo que están haciendo es generar una mayor dilatación y un mayor borramiento, cosas que son necesarias para que ese niño pueda salir. Así que en estos casos nosotros podemos darle a la madre analgesia siempre que ella nos lo solicite. Sin embargo, hay unas contraindicaciones que es importante tener presente. Si hay presencia de coagulopatía, si hay de pronto alguna infección que no nos permita generar esta anestesia, o si por el contrario hay una hipovolemia que no hemos controlado. La siguiente fase es la del expulsivo. Aquí también está dividida en dos, en este caso pasivo y activo. La pasiva es cuando no hay ese pujo de la mamá, y en la activa es cuando ya empieza a haber ese pujo por parte de la mamá. Aquí es importante que
tengamos presente que ese pujo lo vamos a realizar solamente cuando tenemos la presencia de esas contracciones, porque si lo hacemos cuando no está la presencia de esas contracciones, vamos a desgastar a la mamita de manera innecesaria, haciendo que se canse y haciendo que cuando haya esa contracción, el pujo que ella realice no sea tan eficiente. Nosotros, cosas que no vamos a hacer es generar presión en el abdomen buscando que, por ejemplo, el niño salga más rápido, y en ese caso del parto pues tenemos presente la episiotomía, que como ya te lo he mencionado en anteriores videos, es algo que nosotros hacemos para evitar desgarros que lleguen a la parte anal, pero no es algo de protocolo. Anteriormente sí que se hacía básicamente que en todos los embarazos, pero actualmente no se realiza en todos los embarazos y pues es algo que no se busca realizar, sino en casos en los que realmente lo amerite. Ya que nosotros tenemos ese expulsivo, podemos pensar que esas fases del trabajo de parto se acabaron, pero no, nos quedan aún dos muy importantes. La siguiente es el alumbramiento. El alumbramiento se refiere a la extracción de la placenta. Aquí nosotros lo vamos a extraer suavemente, teniendo presente en no llevarnos al útero consigo, y vamos a tener un pinzamiento del cordón umbilical. El cordón umbilical es lo que le ha dado a ese niño los nutrientes, la oxigenación, lo que ha necesitado para poder crecer adecuadamente en ese útero. Y en ese momento pues aún sigue pegado al útero y nosotros debemos desprenderlo para que persista la vida de él por sí solo. Pero hay tres formas en las que lo podemos hacer: con un pinzamiento precoz, con un pinzamiento normal y con un pinzamiento tardío. Los estudios nos demuestran que lo que más puede afectar la salud del niño es hacerlo de forma precoz, que lo ideal pues es hacerlo en el tiempo correcto, y si se hace de manera tardía realmente no tiene repercusiones negativas hacia el bebé, pero no generamos ese pinzamiento tardío de forma normal, de forma regular, porque sí que puede tener complicaciones para la madre, porque ella puede que se esté ahí desangrando. Así que el tiempo que usualmente nosotros dejamos en esa parte del pinzamiento normal es de 1 a 3 minutos. Vamos a dar 10 unidades internacionales de oxitocina vía intramuscular para prevenir que haya demasiado sangrado. Además de ello, vamos a revisar si la presencia de restos, porque si nosotros llegamos a dejar algún resto ahí en la parte uterina, pues va a generar grandes problemas, como conllevar a la paciente a un código rojo y con eso hacia la muerte. Ya que nosotros hemos hecho el alumbramiento correctamente, pasamos a la última fase, que es el puerperio. En el puerperio nosotros lo que buscamos es que esa mamá pueda volver al estado antes de esa gestación. En estos casos vamos a hablar de las 2 primeras horas, porque tiene una gran importancia en la morbimortalidad. En este caso debemos revisar signos vitales cada 15 minutos y realizar masajes uterinos cada 30 por las 2 primeras horas, ya que esto pues primero nos va a decir cómo está la paciente en caso de sus signos vitales, y con los masajes vamos a hacer que prevalezca esa tonía uterina que tanto necesitamos. Y las otras partes del puerperio, que son las siguientes 6 semanas, que también es llamada como el cuarto trimestre del embarazo, pues debemos tener presente muchas cosas muy importantes, cosas que no vamos a hablar en este video, sino que lo veremos en este que habla específicamente del puerperio.